Muy buenos días, tardes, noches, queridos Fikers, sean bienvenidos a este primer episodio de esta lectura en un tono un poquito más, por decirlo así, serio. No quiero extenderme mucho con la presentación. Vamos a estar leyendo el día de hoy un fanfic de Hazbin Hotel, como no, uno que me recomendaron hace tiempo y quería poderles traer, pero creo que se merece, o por lo menos me da la impresión, se merece tener su propio espacio y algo más relajado, ¿sí? Y no tan errático como lo es el directo. El fanfic en cuestión es Bloody Hell, Black Hat Death, Hazbin Hotel. Se nota que esta persona le mete mucho énfasis a los gráficos. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a leer el sumario. Recién caía en cuenta el pasar de las décadas. Un peso invisible que se dejaba sentir en los callejones y las paredes agrietadas de Ciudad Pentagrama. Una distopia, forjada en la complicidad con la progenitora de la estrella de la mañana. Sus calles, antaño impregnadas del perfume de su doctrina e influencia, ahora entre sombras exhalaban un aire rancio de olvido y desolación. Ella, soberana infernal, extendió su mano cuando él más lo necesitó, y ahora había llegado el momento para que el gran mal cumpliera con su parte. Malum Tenebris Pactum. Portada por Fatsis and Sugar y la historia y edits Evil Shine. Sin nada más que decir, empezar a leer. Wow, qué guapos, me gustan mucho los edits. Hay aclaraciones y como les digo, a esta persona le encantan los edits, los gráficos, se los curra demasiado, están muy bonitos, me gustan mucho. Where Why Evil Shine. La historia a continuación no es un crossover de villanos y Hazbin. Solo se usa el personaje de Black Hat en el universo infierno de Hazbin Helúa, también conocido como Hellaverse. Por lo tanto, la historia, como trasfondo del mismo Black Hat, es distinta al original. Mantendrá su personalidad junto a nuevos matices, al ser una combinación con los otros cortos y el actual, manteniendo la mayoría de sus habilidades, aunque claro, hay una razón, está tachado, del por qué Black Hat no es el todopoderoso, o al menos por el momento. Arte by Lat Fatsis. Por lo tanto, el tiempo en el que se desarrolla la historia inicialmente es antes de los eventos del piloto de Hazbin Hotel, que ahora no es tan canon, pero tomaré como elementos de en este cuenta. El poder de Black Hat era un punto muy importante al ser un eje central que termina afectando la historia en sí de una forma, viendo inclusive envuelto en los hechos de la misma, pero no habría que adelantarnos a los hechos. Arte. También quisiera agradecer a los siguientes artistas por colaborar en una que otra de las ilustraciones usadas para esta historia. Estoy más que agradecido, sin mencionar el uso de OC en una de ellas, pero eso ya lo sabrán más adelante. Así que sin nada más que agregar, espero y disfruten esta historia medio ideada a lo güey. Ok. Prólogo. Voy a parar la musiquita para poner la música del prólogo como se debe. Y vamos a escuchar con la música. Prólogo. En el cielo carente de estrellas, un pentáculo pálido y distante ofrece una iluminación fantasmagórica. La tenue luz escarlata propia del cielo infernal valla las apáticas calles de la ciudad pentagrama. Una metrópolis moderna en su apariencia, pero corroída, cuya esencia ha sido devorada por la decadencia, donde los edificios altos y opresivos se ven cubiertos de grietas y grafitis entre sus fachadas. La tecnología de punta convivía con estructuras deterioradas, modernos paneles publicitarios digitales que cubrían paredes que se desmoronaban. Aún con la rutinaria aflicción, una inquietud latente acechaba a los demonios desde las sombras.
ojos. Estaban por todas partes, incluso en las grietas de las aceras. Lo siento, lo moví ya. Grandes y pequeños incrustados en la misma infraestructura, como si la ciudad, en su funesta perversión, deseara acoger a sus habitantes e incitarlos a salir de sus moradas, con tal de disfrutar del libertinaje casi total que se podía dar, algo que no era desperdiciado por los pecadores. Jude, no entiendo por qué tuvimos que venir de último momento, murmuró un joven, habiendo tantas opciones. Su cuerpo, adornado con escamas relucientes y tonos azulados, le daba un aspecto tal que daba la impresión de haber emergido directamente de las profundidades marinas, con rasgos muy similares a los de un pez globo. Por otro lado, Jude, el otro pecador envuelto literalmente en llamas, no pudo evitar contener una risa ante la situación. Ya te lo había dicho. El semblante del chico cambió, mirando a su amigo por unos instantes con cierto fastidio. Solo quiero ver ese eclipse lo mejor posible. No estaremos aquí más de 2 horas, solo piénsalo, comentó en tono cargado de exasperación. Nos pondremos cómodos, lo veremos y nos largamos, exclamó al unísono, señalando el fúnebre bosque entre ellos. Te aseguro que ningún otro lugar te dará tan buena vista del eclipse rojo como la de aquí. El eclipse rojo se acercaba y con él la ciudad parecía vibrar de anticipación. Un fenómeno natural que se remontaba desde tiempos inmemorables, un baile cósmico entre el propio cielo y el pentagrama que formaba el firmamento en un espectáculo de sombras y luces. Hacía un par de meses desde que llegaron al infierno y solo hacía 3 semanas que habían oído hablar de la noche eterna, como también se le conocía. La indagación de Ethel sobre el eclipse había revelado que, para muchos habitantes, los de los 7 anillos, este evento no solo era un espectáculo astronómico, sino también un momento de profundo significado espiritual, en la que se ofrecían plegarias y tributos que buscaron honrar a las fuerzas y entidades más antiguas de todo el infierno. No va a ser nada del otro mundo, afirmó Jude. Además, matamos 2 pájaros de un tiro. Vemos el eclipse y conocemos más sobre Impus. ¿O qué? ¿Ya se te subieron a la garganta? En las afueras de la ciudad se ubicaba el bosque Impus, que se consideraba maldito e inhóspito. Contaba con la curiosa particularidad de que las hojas de sus árboles eran completamente negras. Las malas lenguas hablaban de extraños ritos, misteriosas desapariciones, como irregularidades en el propio ecosistema. Para Jude, tales supersticiones eran meras palabras vacías. El eclipse le parecía una excusa perfecta para visitar el dichoso arbolado maldito. Cosa contraria a Ethel, la duda lo consumía, atormentado con la posibilidad de que dichas leyendas fueran ciertas. De todos los lugares, el orgullo tiene que ser el más alejado y horrible. Volteó brevemente hacia atrás, notando que se estaban distanciando cada vez más de la bulliciosa ciudad. Yo quería ver el eclipse desde el nuevo recinto en la avenida Anguli. Yo quería ver el eclipse desde el nuevo recinto en la avenida Anguli, comentó con una sonrisa tensa que pronto se torció en una mueca amarga. Con luces, buena música y sin esto. Hizo un gesto amplio hacia la penumbra que lo rodeaba. Pero claro, vamos al bosque del que no sabemos nada. Arriesguémonos a ver qué clase de... Se detuvo un segundo, como si la palabra que buscaba lo acechara. Enfermos nos tomarán por sorpresa. Enfermos nos tomarán por sorpresa. ¿Qué podría salir mal? Todo es lo que va a salir mal. Las ya insistentes quejas del pecador más joven resonaban en los oídos de Jude, resultando en un murmullo molesto.
¿En serio sigues creyendo en todas esas historias?, espetó Jude, que no evitó gruñir a la nueva cuenta. El gruñir de nueva cuenta. Ah, ¿qué haré contigo, Ed? Entre gruñidos, Jude volteó a ver momentáneamente un inseguro Ethel cuyo tembloroso y semblante reflejaba su angustia por la situación. Toda esta mierda de las leyendas y sacrificios que leíste no son más que un montón de idioteces. Hizo ambas comillas con las manos. Idioteces inventadas por algún imbécil del distrito del juicio final con mucho tiempo libre y sin nada mejor que hacer. Dejó escapar un suave siseo desde su garganta. Por favor, ¿de verdad le encuentras sentido a esas puñetas mentales? Este no pronunció palabra alguna, permaneció callado y se limitó a cruzar ambos brazos y desviar la mirada. Jude, por su parte, no pudo evitar notar el cambio de su amigo. Frunció el ceño, observando cada gesto de Ethel con una mezcla de frustración y compasión. Ed, no te pondría en algún peligro solo porque sí, lo sabes, ¿no? Como esperaba, no recibió respuesta. El aire escapó de sus labios en un suspiro cargado de frustración. Además, venimos con algo de protección, ¿no es así, Serf? Serf, un improveniente del anillo de la ira, su amigo íntimo de ambos, y amigo íntimo de ambos. Llevaba un abrigo largo de tela gruesa que ondeaba con cada paso. Su cola fina y flexible terminaba en una punta afilada que golpeaba el suelo de vez en cuando, un gesto inconsciente que delataba su impaciencia. No tienen de qué preocuparse, mientras a nadie le dé por pasarse de listo. Con un gesto lento, Serf apartó su abrigo revelando un revólver Six Saucer que descansaba alrededor de su cinturón. El brillo metálico del arma destelló por un instante, captando la atención de Ethel de inmediato. A la par que la mirada de Jude se encontró con la del demonio, su sombra satisfecha reflejaba la complicidad compartida. ¿Lo ves? Todo está bajo control, dijo con seguridad, caminando ahora al lado del sereno Serf. Así quizá ya dejas esa paranoia toda pendeja de lado. Mejor mantén ocupada esa nebulosa a la que llamas mente, en lo bien que veremos el eclipse. La luz del pentagrama se filtraba entre las hojas de los árboles, proyectando sombras danzantes en el sendero polvoriento. ¿Acaso su preocupación estaba comenzando a afectarlo más de lo que ya creía? Ethel sacudió la cabeza con fuerza, tratando de librarse de sus temores y supersticiones irracionales. Al volver la vista hacia adelante, se dio cuenta de que sus amigos habían avanzado sin él, tomando la delantera. Un suspiro entrecortado escapó de sus labios mientras se apresuraba para alcanzarles. In media urbe expectat. Y fin del prólogo. Me encanta la música de este prólogo. Realmente te mete en la situación. Y como esto fue muy cortito, vamos con el capítulo 1. Vamos a ver qué nos tiene este capítulo por ofrecer. Son 16 minutitos. Así que yo creo que da un capítulo bastante compacto. Déjenme ver qué tan largo es este video. 12 minutos, lo voy a poner en bucle. Me encanta que haya puesto música para cada ambientación, eso lo aprecio demasiado. Price the Evil Circles, Labyrinth, Evil Shine, el eclipse. Serf, ahora que recuerdo, comentó Jude, su voz apenas un murmullo. ¿No terminaste de contarme el porqué las hojas negras de este sitio? Cada paso parecía adentrarlos más en la oscuridad, como si el propio bosque se burlara de su intento por recorrerlo. He oído muchas teorías, unas más conocidas que otras, respondió Serf en tono bajo. Algunos dicen que este bosque
Posee gratos minerales que son la causa de la coloración completamente negra de la flora. Otros lo atribuyen a su localización, que al estar en las cercanías de la ciudad caníbal y la escasez de plantas del juicio final, el bosque terminó por adaptarse. Elim entrecerró los ojos, sus pupilas adaptándose a la penumbra creciente. Personalmente no lo creo así, continuó Serp. Si los nutrientes fueran la causa, habría mucha vida silvestre. ¿Qué animal has visto hasta ahora? Cierto, desde que llegamos no he visto ni siquiera un maldito cuervo. Voy a bajarle un poquito a la música, porque creo que está demasiado alta. Asintió levemente dándole la razón al Hellborn. Tampoco me creo que sea por la cercanía a los distritos, y más sabiendo que Impus tiene tanto tiempo. ¿Y tú qué crees que se deba? Después de un corto silencio, se acercó mucho más a Jude, como si no quisiera que Ethel le escuchara. Sabes de primera mano que yo no creo que en lo primero ni en lo último que se diga de algo, culpa de mi escepticismo, si quieres. Pero si de algo estoy seguro, es que este lugar no se ganó tan mala fama solo por sus hojas. Quizás, y solo quizás, lo que dice acerca de los sacrificios puede que tenga algo de veracidad. ¿En serio cree? Jude apenas pudo contener la exclamación, llevándose la mano a su boca de inmediato para después volver a mirarlo. ¿Tú también me vas a salir con toda esa mierda del culto? No digo que lo crea del todo, pero tampoco puedo negarlo. En todos estos años han habido cosas en este lugar que no tienen explicación. Ser se encogió de hombros, pero mantuvo su postura. Las desapariciones, cánticos extraños que se escuchan en altas horas de la noche, no sé quiénes son ni qué buscan, pero si este grupo existe, soy seguro de que estarán en Impus esta noche. Ahora todo hacía sentido. Serp no solo los había traído por su propia insistencia a ver el eclipse. ¡Hijo de...! Jude sonrió ante la expresión que no mostraba alegría. Jude sonrió, aunque su expresión no mostraba alegría. Por eso viniste armado sin pedírtelo, resopló. Su risa sonó con burla. Qué lento me vi. No me la esperé para nada. De antemano una disculpa. Sabía como si confirmaba uno de los dos rumores te habría espantado, pero conociéndote no creo que te hubiera importado, replicó el diablillo con malicia, provocando una risa en Jude. Eres un cabrón, exclamó el pecador, no evitando abrazar al hombro del Hellborn. Esto y más haría falta para ponerme bravo, aunque el que me preocupa es Ethel, susurró para lo bajo. Le dije que no lo expondría a ningún peligro, y ahora sabiendo esto... No te preocupes, respondió Serp, igualmente en un susurro. El lugar de donde veremos el eclipse es una colina alta. Desde allí se pueden ver los alrededores. No habrá puntos ciegos. Voy a bajarle otro pelín a la música, porque está teniendo bastantes efectos, entonces creo que hace falta. Jude asintió en respuesta. Siendo así, lo dejo en tus manos. Alzó su puño y en respuesta Serp respondió el gesto. Esto tiene que salir bien. Lo hará, tú confía. Solo mantén al margen y no levantes sospechas de Ned. No será difícil. Ambos rieron a la par, retomando de inmediato la caminata que era guiada por el Hellborn. Mientras aquella conversación daba lugar, Ethel parecía absorto en su propio mundo. Su mirada iba de sombra en sombra a medida que caminaba. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. Un hormigueo inexplicable se presentó en sus manos. E instintivamente buscó algún rastro de calor, estando al punto de frotar sus propias palmas. Una idea cruzó en su mente. Con cierta inocencia acercó sus manos hacia las ardientes llamas de Jude que iluminaban el medio de apacible oscuridad, aunque antes de que Ethel pudiera rozar sus dedos con el fuego, una mano firme detuvo su alcance. ¡Hey! ¿Cuántas veces te he dicho?
No soy tu jodida fogata personal. Jude con una gran mueca apartó a Ethel con un gesto firme. Las ya enardecidas llamas del humeante pecador ardieron en furia. Su molestia era acompañado por un peculiar chisporroteo en su ojo izquierdo. Fue sin que Ethel pudiera terminar su oración, fue tomado por el cuello de su camisa, alarmándose ante la cólera en el rostro de su amigo. Pero nada, Ed. No es la primera, pero sí la última vez que lo haces. Ya me estás colmando la paciencia. Te lo juro, atrévete y terminarás con el culo evaporado. Ethel tragó saliva con dificultad, pero antes de que la situación escalase aún más, un súbito silbido cortó el aire, haciéndolos a ambos girar la cabeza al unísono. ¿Ya acabaron?, interrumpió el Hellborn. Su irritación los hizo reaccionar. Jude, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? Tenemos el tiempo encima, mintió Enilip. ¿No te pones a pelear por una estupidez? El eclipse comenzará pronto, y aún nos falta camino por recorrer. Señaló a la lejanía de la propensa arboleda, remarcando su punto. Así que, si quieren ver la noche eterna, ve dejando a tu novio y vámonos de una vez. Sin decir más, se dio media vuelta dejando atrás, confundido y con el ceño fruncido. Jude finalmente soltó a Ethel con brusquedad. Sin detenerse para disculparse, siguió a Limp entre gruñidos. Cada paso que daba dejaba detrás de sí chispas que iluminaban la oscuridad del camino. Ethel, cabizbajo, se abrazaba a sí mismo mientras le seguía en completo silencio. Los minutos transcurrían lentamente, marcados por el latente silencio que envolvía al grupo, hasta que Jude decidió romper el silencio. ¿Seguro que es aquí? Frente a ellos había una enorme brecha con árboles infestados por la misma pútrida flora del bosque, que parecía exhalar un aliento putrefacto. En el centro de esta, un viejo y desgastado tronco incrustado en medio de las enormes rocas. Ser, en silencio, observó la brecha con atención. Tras confirmar la duda de su amigo con un movimiento de cabeza, se acercó al roble con una confianza que rayaba lo temerario. De una sutil patada reveló una abertura, aunque algo pequeña, permitía pasar de uno en uno. «Adelante, tórtolos», comentó algo altanero, provocando un gruñido por parte de un frustrado Jude. «Que se les hace tarde». «Tss, jódete», respondió el pecador entre dientes, recostándose sobre el suelo. Apoyando sus manos en la suave hierba, gateó y se adentró entre el estrecho espacio, perdiéndose en la oscuridad, siendo seguido por Ethel, que entró con cautela a la par de su amigo. El último en entrar fue Limp, quien tomó el tronco entre sus manos y lo movió hábilmente, cerrando la entrada tras ellos, dejando tras cualquier rastro. Tras haber cruzado la estrecha abertura, admiraron un sendero que se extendía a pocos metros de ellos. Serf tomó la delantera, guiaba el camino entre las abundantes y añejas hojas que cubrían el suelo, hasta que llegaron a la cima de este. «Estimados, hemos llegado», canturrió el diablillo. «Pónganse cómodos». Desde la colina contemplaban en estupor a Ciudad Pentagrama como nunca. Ethel se maravilló ante la innegable beldad del lugar, salpicada de extravagantes edificios que discernían los unos de los otros. En el lado este, la Torre B se alzaba solemnemente en su luminosidad neón desde el territorio de los Bis. Incluso la Embajada del Cielo, con su arquitectura etérea y su gran reloj resplandeciente, se destacaba en medio del caos urbano en el corazón de Ciudad Pentagrama. Jude, a su lado, mantenía una expresión serena, pero apenas podía ocultar la curiosidad que bullía en su interior. En ese instante solo existía la promesa del eclipse. Gracias al diablillo encontraron un lugar apacible donde la suave maleza ofrecía un lecho cómodo para recostarse y esperar. El reloj de sus teléfonos marcaba los últimos compases antes de la medianoche,
y en el ambiente se palpaba una gran expectativa. ¡Hey! ¡Pongan atención! ¡Hey! ¡Pongan atención!, habló Ser, poniéndose de pie en un breve salto. Ya está por comenzar. No le quiten el ojo de encima. Ante lo dicho, el par de amigos centró su atención sobre el astro menor. En el preciso instante en que la sombría luminiscencia de la luna se desplegó sobre el firmamento, un manto de oscuridad cubrió el cielo. La noche parecía devorar lentamente los colores característicos del pentagrama que se extendía sobre la ciudad. Las calles quedaron sumidas en una penumbra inquietante, donde las sombras se alargaban y las figuras se difuminaban en la oscuridad. ¡Wow! Susurró Ethel, aún impactado, al observar cómo el matiz del astro natural se tornaba de un rojo tan fuerte como la sangre misma. ¡Está de puta madre! El entusiasta Jude sonreía emocionado. Hacía tiempo que no lo veía tan feliz y Ethel se vio contagiado por el sentimiento, tanto que no pudo evitar soltar un par de risitas. Sí, esto es lo que pasa cada ciertos años, explicó el demonio con cuernos con serenidad. Un poco macabro, pero termina por ser un espectáculo de principio al fin. ¿Por cuánto tiempo el cielo se quedará así? Ethel señaló la negrura sobre ellos, provocando un leve silbido por parte del imp. Puede durar 3 o 4 horas, a veces hasta 6, pero si me preguntan, creo que lo mejor sería ya irnos. Ser vería el eclipse por encima de su hombro antes de volver su mirada a sus amigos. Lo que termina por joder la experiencia es que todos se ponen como locos y hacen un poco de estupideces. De todos modos, ya vieron lo que querían. ¡Al fin!, exclamó Jude, quien se pondría en pie con un grato suspiro. Este lugar me tenía harto. El pecador se cercioraba de limpiar cualquier rastro de cenizas que pudiera haber quedado de su traje a causa de las llamas. Ni que lo digas, ya quiero... Ni que lo digas, ya quiero llegar a casa y darme una ducha fría. Mis aletas ya están algo secas, respondió Ethel, estirando sus brazos y bostezando con cierto cansancio. Sí, claro. ¿No será que la entrevista con la princesa... ¿No será para ver la entrevista de la princesa en el Sixties News? Ethel sintió como el calor le subía a las mejillas al instante, tiñéndolas a las de un tono que no podía disimular. ¡Cállate! No sé de qué me hablas. Con un movimiento brusco, lanzó un golpe amistoso al hombro de Jude, quien rió en el acto. Oh, ahora resulta que no te quedas babeando como pendejo frente a sus fotos en redes. Charlie Morningstar, ¿no? Tienes buen gusto, sí que te deja ver. No te escucho, insistió Ethel, llevándose las manos a los oídos como un niño que pretende ignorar una verdad incómoda. No. Ya entiendo por qué tardas tanto en el baño últimamente. Su risa era contagiosa y burbujeante como el agua que hervía. Una puñadita cada cuanto no hace daño, pero a diario me sorprende, Seth. No te conocía así. Vete a la mierda, Jude. Tú más, imbécil. Se cruzaron las miradas un instante, ambas llenas de desafío, hasta que las risas los traicionaron. Al final la tensión se deshizo entre carcajadas de ambos. El par ya estaba listo para irse. Descendían la montaña. Las risas flotaban en medio de sus bromas. Ser, sin embargo, parecía absorto en sus pensamientos. Internamente estaba un poco decepcionado del espectáculo respecto al culto. Tantas historias y rumores que se generaron en una auténtica intriga, todo para resultar en nada. Un pequeño suspiro escapó de sus labios, como si quisiera retener en él sus recuerdos de este día singular. Cuando estuvo a punto de iniciar su descenso, un murmullo inesperado rompió la serenidad del anochecer. Ser se detuvo en seco. Su mirada se perdió en la distancia tratando de discernir el origen de aquel eco. ¡Qué carajo! El imp estaba convencido de que ellos eran los únicos habitantes de aquel remoto lugar. Se había asegurado horas antes. Un cántico suave pero penetrante flotaba desde algún lugar distante.
con paso sigiloso se adentró entre los árboles, guiados por una rara luz carmesí que destellaba entre las sombras, hasta que notó algo moverse. La figura que se dibujaba ante él era imponente, erguida pero encorvada, envuelta en una túnica roja adornada con misteriosos grabados. Sus cuernos, apenas visibles, sobresalían entre el tejido gracias a dos orificios. En su mano derecha sostenía un pequeño farol, proyectando lo que parecían ser sombras grotescas y bizarras sobre el incoloro sendero. Desde su interior se deslizaba un humo oscuro que parecía alimentarse de la oscuridad que lo rodeaba. La voz del portador de la túnica resonaba en silencio del bosque. Sus palabras, una amalgama de dialectos extraños y sonidos guturales, apenas rozaban la comprensión. Pero el diablillo notó algo más. Tras él, vestidos con las mismas túnicas oscuras, marchaban otros individuos, sus formas variadas y difusas bajo la luz tildante del farol. Su sincronización era perfecta. Cada paso, cada movimiento, cada palabra replicados a la perfección. Un nudo de inquietud se anudó en la garganta de Cerf, siendo incapaz de apartar la mirada. Tragó saliva y se obligó a sí mismo a moverse. Tenía que encontrar a sus amigos e irse cuando antes. Con determinación se deslizó de su escondite listo para buscar una salida. Ese condenado bosque. ¡Crack! Atónito se detuvo al sentir bajo sus pies el crujir de las ramas quebradas. No quiso hacerlo, pero cedió y giró lentamente su cabeza, solo para encontrarse con los ojos opacos y penetrantes de los ocultistas. El miedo se apoderó de él, un miedo que parecía tener vida propia, expandiéndose por cada rincón de su ser. Sus manos se volvieron frías y húmedas, temblando de poco en poco ante la presión de lo desconocido. Sin pensarlo dos veces, el diablillo se lanzó hacia adelante, sus instintos más primitivos tomando las riendas de su cuerpo. Dos patas golpearon el suelo con fuerza, impulsándolo hacia la única salida que veía. Sus pulmones ardían y su corazón amenazaba con desbordarse. El bosque parecía conspirar en su contra. Cada sombra, cada susurro se transformaban en monstruos acechantes. ¡Ed! ¡Jude! La almeda se dibujaba frente a sus ojos, mientras la oscuridad se cernía sobre él. El aire fresco en la noche le quemaba los bronquios, mientras corría a través del espeso bosque, su corazón martillaba su pecho como un tambor desbocado. De vez en cuando lanzaba miradas furtivas hacia atrás, pero solo veía la oscuridad del bosque detrás de él. Cuando centró la mirada hacia adelante los vio, sus amigos esperándolo a lo lejos, con los ojos llenos de preocupación y alivio. Con un impulso renovado, aceleró hacia ellos, movía su cola estrepitosamente, llamando así la atención de los pecadores. «Cerf, ¿qué carajo hasta que apareciste?», habló Jude extrañado. «¿Dónde demonios estabas? Llevamos un tiempo buscándote. Cuando menos nos dimos cuenta te perdimos el rastro». Éter fue quien mostró preocupación, agachándose a la altura del diablillo, examinando su cuerpo en busca de algún daño o moretón. «¿Todo bien? Pensamos que te habías ido». El de tez rojiza reaccionó de mala gana, apartando a su opuesto con un gruñido. Su temor estaba a flor de piel, algo que sus más amigos no parecían notar. «¡Tenemos que irnos! ¡Ya!», alzó su voz con euforia, tomando por sorpresa a ambos. Era la primera vez que lo veían así. Los rumores eran ciertos. Los rumores eran ciertos. Ellos existen. El maldito Kul. Self temblaba visiblemente. Parecía estar señalando algo justo frente a ellos. Pero su gesto solo aumentaba la confusión de Ethel y Jude. ¿Surf? Ethel miraba a su amigo preocupado. Incluso buscó alguna explicación, por lo que se apoyó en Jude. Pero para su sorpresa, él también tenía la misma expresión, su mandíbula desencajada y hasta sus rigurosas llamas se habían extinguido casi por completo. Instintivamente, Ethel se dio media vuelta al percibir un movimiento detrás de ellos. Un grito ahogado escapó de los labios al encontrarse con 6 figuras que emergían de la oscuridad. ¡Oh!
Se vieron apoderados por el pánico, intentaron moverse, escapar, pero algo de aquellas figuras les impedía hacerlo. El pecador sintió su vista nublarse, como si estuviera siendo arrastrada a un abismo sin fondo. ¡Aléjense! ¡No les hagan nada! Ser fue el primero en caer, seguido de Jude, cayendo al suelo con un estruendo sordo que resonó a su alrededor. Por favor, ellos no. Tómenme a... Fue lo único que pudo decir antes de caer completamente ante la inconsciencia. Lo último que logró ver fue al encorvado ente alzarse entre ellos. Lo escuchó pronunciar un par de palabras, pero no podía soportar más, terminando por cerrar sus cansados ojos y sucumbir ante la oscuridad. Jude. La cabeza no paraba de darle vueltas. Le dolía a más no poder. Quería mover cualquier extremidad, dedos, manos, piernas. Cualquier movimiento sería un alivio. En su último esfuerzo casi sobrehumano, logró entreabrir uno de sus ojos. Su visión, aunque parcialmente distorsionada, le ofreció una panorámica un tanto más clara de su entorno. Sus captores lo arrastraban sin la menor consideración, tirando de ellos entre la maleza, sujetándolos por los tobillos como si fueran presas de caza. Jude trató de orientarse en medio de la confusión, dándose cuenta de que se dirigían hacia el lugar donde él y sus amigos tanto habían evitado a toda costa, el corazón de Impus. La mirada del pecador ahora recaía sobre los individuos en cuestión, pero tan solo verlos por tan escasos segundos sintió el mismo malestar que le hizo perder la conciencia. La oscuridad que ocultaba sus rostros tras las capuchas era extraordinaria, tanto que, incluso estando a escasos metros de distancia, no lograba discernir ni el más mínimo rasgo facial. Viéndose obligado a apartarla casi al instante, trató de disuadir la molestia entre varios pestañeos. Jude solo pudo fruncir el ceño impotente, como se había dejado apartar tan fácil. No pudo defender ni siquiera a sus preciados colegas. Estaba en completa merced de esos cultistas. ¡Carajo! Caelum red sanguinem semper malorum testimonia. Y fin del capítulo 1. Gente, esto fue el prólogo y el primer capítulo de Bloody Hell. Espero les haya gustado. Me encantaría saber su opinión. Déjenla en los comentarios. Si quieren que siga leyendo de vez en cuando fanfics así intercalados, algunos en tipo grabación, otros en tipo directo. ¿Qué otras ideas tienen de contenido que les gustaría que pudiera traerles? Hay varias cosas que podemos hacer. Pero bueno, no siendo más, por hoy ha sido todo. Gracias por estar aquí. No olviden darle like, no olviden suscribirse si han llegado hasta aquí junto a mí. Y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao.